Hola, bienvenido a la tercera sesión en nuestra serie de estudio y meditación en la primera carta de Juan. Soy el doctor Leroy Lindsay y me da mucho gusto compartir estas sesiones con el propósito de profundizar nuestro conocimiento de la verdad que nos revela la palabra de Dios. Quisiera regresar una vez más a los primeros versos para otra mirada a la introducción a esta preciosa carta. Es que aquí, en el inicio de su carta, el apóstol nos revela algo muy importante acerca de la verdad que quiere defender en contra de las mentiras de unas doctrinas heréticas que se levantaban aún en su día. Aún quizás pueden decir, algunos quizás digan que la verdad no necesita defenderse, pero parece que sí hay momentos cuando sea no solo conveniente, sino necesario defender la verdad. El apóstol Juan lo hace una y otra vez aquí en lo que llamamos su primera carta. Al examinar el progreso de los pensamientos de esta introducción a la carta, veremos una construcción y forma que nos interesa y nos ayudará, espero, a comprender un poco más de esta verdad que defiende y su importancia para nosotros. Juan empieza con su propia experiencia con Cristo, ya lo hemos visto. Luego procede a construir sobre esa verdad para desarrollar una secuencia lógica hacia arriba, hacia la verdad céntrica de este pasaje. El mensaje que Juan quiere anunciar y establecer es que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Leamos otra vez de este pasaje, incluyendo ahora el versículo 5, leyendo de la Reina Valera. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Imagina conmigo una escalera con cada versículo de este pasaje en un peldaño, del verso 1 al 5. El verso que sigue basado en lo que precede. El 1 es la base del 2, el 2 la base del 3, y así hasta el versículo 5. Es la opinión de varios eruditos que Juan utiliza una secuencia de pensamientos que podemos describir como lógica en su relación y cronológica en la experiencia misma del apóstol. Confieso que la imagen de una escalera es solo una manera de ver el pasaje, no necesariamente la única. La verdad divina revelada en Cristo empieza en primer lugar con la experiencia personal del discípulo con el maestro y la realidad de su vida y ministerio aquí. Luego procede en segundo lugar a la realidad espiritual que sale de esa experiencia, la vida eterna como, como resultado, ¿verdad? Y sigue en tercer lugar con el propósito de esa vida, porque su propósito es la comunión con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, en compañía con los demás de la familia de la fe. En cuarto lugar, Juan describe el gozo completo que produce esta clase de vida. Y finalmente, en quinto lugar, que estamos llamando el quinto peldaño, entonces ahora Juan revela el destello brillante de la realidad y la fuente de esta vida, que Dios es luz y que en él no hay ninguna tinieblas. Entonces Juan ha procedido paso a paso desde su experiencia personal
hacia arriba para llegar a esa cima del pensamiento. Dios es luz. Es de verdad una luz en nuestro camino, reconocer que Dios tiene un plan y que ese plan nos incluye a nosotros. Podemos comprender un poco más su propósito y también la energética defensa de la verdad por parte del apóstol Juan. Si Dios es luz y queremos estar en esa comunión con Él, debemos buscar más. ¿En qué consiste? ¿Cómo caminar así? ¿Cómo evitar perder esa gracia y conocerlo de vivir, cómo vivir esa vida de calidad eterna? Ya hemos observado que el mensaje de esta primera carta de Juan incluye el uso de varios contrastes. Y aquí en el principio vemos la oposición entre la luz y las tinieblas. Parece que ya había personas metiéndose en las nuevas congregaciones cristianas, grupos de creyentes, para sembrar la cizaña, la mentira, que los creyentes ya estaban libres en su espíritu en Cristo. Así que no debían de preocuparse por lo que hicieran con el cuerpo. Decían que este mundo físico es malo en sí y que todo lo espiritual es bueno, que esta oposición es eterna y que el uno no afecta al otro. Este pensamiento conocido como gnosticismo negaba la realidad de la vida humana de Cristo porque mantenía que lo divino no podía tener nada que ver con lo material. Pero a la vez pretendía enseñar que lo que uno hace con el cuerpo físico no tiene ningún efecto en el espíritu. Por eso el Espíritu Santo inspira al apóstol al ataque directo desde el principio de la carta, con el énfasis en la realidad de la vida y ministerio de Cristo y en su efecto radical en nuestra vida al estar en comunión verdadera con Él. Vamos a ver más de esta controversia al proceder con nuestro estudio. Por ahora quisiera regresar para ver algo bastante importante aquí. Notemos cómo cada frase en cada versículo construye sobre el pensamiento que lo precede y cómo la tendencia es hacia arriba para llegar a la cima en el versículo 5. Volvamos otra vez a leer todo el pasaje. Lo que era desde el principio, dice Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan está describiendo su misma experiencia personal. 2, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. En otras palabras, que la vida de Cristo es más meramente que una vida ejemplar, es más que una vida en la historia, tiene un efecto eterno. Dice esa vida, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Luego el 3 dice, lo que hemos visto y oído. En otras palabras, esa experiencia personal, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esa comunión es la meta, ¿verdad? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Esa es la meta. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Me llama la atención cómo Juan describe su experiencia con Cristo en términos no solo de vida actual aquí en la tierra, sino como de vida eterna. Eso es vida de otra calidad. No se trata solo de vida que no termina. Esa es la vida que Dios da. Es la vida misma de Él, de su carácter. Y la comunión que tenemos con Él, que no admite ya las tinieblas de pecado y la maldad. Si Dios mismo es luz y no hay ni tinieblas en Él, entonces esa debe ser la característica de la comunión que tenemos con Él. El mensaje tiene su lado positivo y su lado negativo. Y Juan escribe con el propósito de ver que el gozo de los creyentes sea completo. Se me hace que Juan casi utiliza el gozo como sinónimo con la paz. No podemos producir este gozo, como tampoco producimos la paz con Dios.
es el resultado de su obra perfecta en nosotros. Es el efecto de esa comunión. El mundo trata de fabricar el gozo con la alegría y la diversión. El verdadero cristiano, en comunión íntima con el Señor, conoce la fuente de ese gozo. Es esa vida misma que tenemos en Cristo. Juan tendrá que hacer unas correcciones en el pensamiento de sus destinatarios, es cierto, en su caminar, puesto que tener esta verdadera comunión con el Dios que es de todo la luz, sin ninguna tinieblas, implica una conformidad con esa luz, con esa vida eterna y un rechazo total a las tinieblas del pecado. Para que nuestro gozo sea completo, debemos entonces de investigar qué tan real ha sido nuestra experiencia con el Señor Jesús. Su vida ha invadido la nuestra en realidad para poder decir que tenemos esa comunión con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos gozando de esa realidad. Comunión implica comunidad, unión personal en pensamiento, sentimientos, propósito y metas. Podemos confiar que Él nos acepta y que vivimos en esa luz brillante de su verdad. El mismo Dios Santo que exige y ha provisto la santidad se ofrece en comunión con nosotros. Lo que necesitamos más que nada es asegurarnos que de verdad andamos con Él en esa misma luz. Hemos dicho que queremos terminar cada sesión con la pregunta: ¿en cuál camino estamos caminando? ¿En cuál lado de este contraste vives tú, mi amigo? ¿Has podido avanzar con el apóstol Juan desde una dependencia en la manifestación física del Salvador a una realidad espiritual con la confianza del gozo completo que solo Él puede dar? Esa luz brillante del carácter santo de Dios ha producido en ti ese gozo, esa certeza de los pecados perdonados y purificados tu corazón en esa luz purísima. Bueno, quizás estamos anticipando demasiado lo que viene en la siguiente parte de este primer capítulo. Y aseguro que en la siguiente sesión sí vamos a avanzar. Pero creo que sí se implica, aún aquí, en esta secuencia inicial de los versos 1 al 5, Dios nos ha hablado y su palabra busca dar fruto en nuestra vida. La comunión que tenemos con Él goza de la luz y la vida que Él da por lo que ha hecho a través de Jesús. ¿Esa luz ha invadido tu corazón? Hoy sería buen momento para hacer pausa, darle gracias por lo que hemos recibido, o quizás pedirle que nos dé esa luz para poder de verdad caminar con Él. Soy su hermano en la fe, Leroy Lince, y ruego al Señor que su luz ilumine la vida tuya, de tal manera que no haya ninguna duda, ningunas tinieblas, que el poder transformador de su gracia resulte en ese gozo inefable, completo, que solo viene de Él. Esta es nuestra meta, un verdadero encuentro con Dios y con su verdad en esta su palabra. Amén y amén.